Bueno, pues queremos hablar de este tema, queremos hablar de los efectos que tienen las decisiones de política migratoria en Ecuador, por ejemplo, para territorios como Colombia y para la misma comunidad venezolana que hace tránsito. María Clara Roballo está con nosotros, es internacionalista e investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. María Clara, me complace saludarle. Buenas noches y gracias por estos minutos. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo van ustedes desde el observatorio analizando y estudiando decisiones que hacen parte, sí, de la política migratoria interna de un país como Ecuador, pero que indudablemente tienen algún efecto, no sé si directo o indirecto, supongo eso hará parte de su respuesta, pero ¿cómo lo analizan ustedes? Pues efectivamente la medida que ha tomado recientemente Ecuador, que se suma también a otras medidas que ya habían tomado Chile y Perú, de justamente restringir la migración irregular, cuando sabemos que el fenómeno migratorio venezolano, en su mayoría, por las condiciones que vive este país, pues tiene un carácter irregular. Esto afecta directamente la vida de las personas, eso ya se está viendo acá desde Colombia, pero también, como se dijo, como lo dice el director de Migración Colombia, afecta a Colombia como ese principal país receptor y como ese principal país frontera. Nosotros tenemos 1.400.000 venezolanos hoy viviendo en nuestro territorio, y pues si comparamos estas cifras con lo que están recibiendo los otros países, son mucho menor. Evidentemente el incremento de esta migración se ha dado en todos los países de una forma constante, pero Colombia se está quedando solo de alguna otra forma en el tema de la solidaridad, de la gestión migratoria, y si es así, pues terminaremos convirtiéndonos en un estado tapón. Fíjese, María Clara, usted estaba nombrando allí otros países que también viven los efectos de la migración venezolana, pero que a diferencia de Colombia, pues han tomado decisiones y medidas de choque, si usted me permite utilizar el término. Ecuador, Perú, Chile, y entonces ahí en la mitad está quedando Colombia, que siendo el mayor receptor de ciudadanos venezolanos, se mantiene como uno de los pocos países que recibe venezolanos sin restricciones. Eso, por supuesto, mantiene abierto el debate entre si implementar de alguna forma algún tipo de restricciones o regularización o mantenerse bajo las actuales circunstancias. ¿Es necesario ese debate? ¿Debería realmente, María Clara, ante el número de venezolanos que llegan a Colombia o que quieren hacer tránsito pero se encuentran con el bloqueo y se quedan en el país, se deberían tomar medidas diferentes a las que hasta ahora se han tomado en el país y más bien acercarse a las medidas que toman otros países? El debate es necesariamente importante, más aún cuando es un fenómeno inédito para la región latinoamericana. Pues creo que todos los espacios que existan de debates contra el tema migratorio son útiles y valiosos. Colombia no puede tomar esas medidas de cerrar la frontera. Tenemos una frontera de 2.219 kilómetros, una frontera verde. El 70% de la migración entra por norte de Santander, que es un departamento fronterizo con Venezuela. En Colombia, durante toda la frontera, hay 7 puntos de migración Colombia fronterizos de control, pero solamente en el departamento del norte de Santander encontramos cerca de 250 caminos verdes o trochas de caminos irregulares de la migración. Entonces, ejercer un control físico dentro del territorio fronterizo, por un lado, es imposible. Y por otro lado, también saldría costosísimo para el Estado controlar una frontera de 2.219 kilómetros, y además sería dar la espalda a un fenómeno social, tal vez el fenómeno social más importante que ha tenido Latinoamérica en las últimas décadas, un fenómeno de movilidad humana que justamente lo que requiere es que afrontemos este fenómeno o este tema migratorio desde un enfoque de integración. Latinoamérica ha avanzado en varios espacios de integración, pero nunca ha logrado concretar grandes acuerdos. Creo yo que la migración justamente es este reto y es también una oportunidad para que afiancemos los lazos de integración regional. Colombia no puede tomar las medidas que está tomando Ecuador, Perú o Chile. Incluso se insta a los gobiernos que los han venido tomando, que tengan una mirada mucho más acorde a lo que pactaron en la Declaración de Quito, justamente de tener una mirada de corresponsabilidad, de solidaridad. Colombia está asumiendo en gran parte la presión de esta migración, pero independientemente de cuántos son los números, también en otros estudios en temas migratorios, nunca ha habido un estudio que logre confirmar que la migración afecta negativamente
las sociedades receptoras. Evidentemente, a corto plazo genera unas tensiones económicas, especialmente en temas de servicios de salud, educación, sabiendo también las características propias de esta migración venezolana. Pero a largo plazo, los migrantes logran encontrar su espacio. Los migrantes logran de alguna u otra forma ser una fuerza de consumo, ser una fuerza laboral y también ser una fuerza de inversión que termina siendo productivo para las economías nacionales. Entonces creo que esa es la visión hacia donde tienen que tenderse y los debates que tienen que tenderse, es justamente crear canales de integración social para que esta migración sea lo más ordenada, segura y regular, pero dentro de las posibilidades que le den los estados, sabiendo que un migrante venezolano hoy no tiene la capacidad de tener un pasaporte. Ecuador no está cobrando por la visa, pero se está cobrando $50 por el formulario. Y si tenemos en cuenta que hoy el salario mínimo en Venezuela son de $2, hacemos que sea imposible para un venezolano acceder a este tipo de trámites. Entonces creo yo que hay que de alguna otra forma entender que vivimos una coyuntura de una migración que está inserta incluso en una dinámica de crisis humanitaria. Y allí tenemos que empezar a pensar acciones flexibles, acciones también creadas para esta realidad particular y no copiar otro tipo de acciones de políticas que se están cerrando hacia la migración como lo estamos viendo en Europa o en Estados Unidos. María Clara, los venezolanos, hablo de los que recién van llegando, no aquellos que ya están instalados y que están apropiados de su espacio en Colombia, que tienen un empleo, ojalá muchos, sino de aquellos que siguen llegando. Ese grupo de ciudadanos venezolanos siguen viendo a Colombia como el destino más atractivo para tratar de echar raíces, o estamos ya ante un fenómeno de venezolanos que quieren hacer tránsito y por eso nos hemos encontrado con tapones en países como Ecuador o como Perú, porque es que muchos de esos venezolanos que llegaron a la frontera con Ecuador la semana pasada, cuando se empezaron a poner esta serie de medidas migratorias, insisten en que lo único que quieren es hacer tránsito, ni siquiera quedarse en Colombia, ni siquiera para quedarse en Ecuador, sino que quieren ir a Perú, que quieren ir a Chile u otros destinos de Sudamérica. ¿Colombia sigue siendo el primer país llamativo para quedarse o estamos ya cambiando a un país de tránsito? Colombia hoy tiene 3 perfiles migratorios con la migración venezolana. Ajá. Es evidentemente un país de recepción migratoria, esto es nuevo para los colombianos, nosotros nunca habíamos sido un país de inmigración, pero también somos un país de retorno. Muchos colombianos migraron a Venezuela en décadas anteriores y gran parte de ellos hoy están retornando. E igualmente también somos un país de tránsito. Pero evidentemente somos mucho más en este momento un país de recepción migratoria, independientemente de qué tan atractivos resultemos. Si sabemos que para un venezolano es mucho más económico estar en Colombia que en otro país más lejano. También es mucho más fácil migrar hacia Venezuela si tiene la necesidad de alguna otra forma de ir a visitar a sus familiares. Entonces, de alguna otra forma, la cercanía que tiene Colombia, esa frontera también tan fácil de cruzar, y el enfoque de solidaridad frente a esta migración, pues hace que haya unos factores de atracción migratoria. Pero pues como usted lo dice, también somos un país de tránsito. Evidentemente la proporción de tránsito comparada con la migración que se está quedando hoy en el país es muy pequeña, pero cuando se dio el cierre de frontera para la migración irregular en Ecuador, vimos unas situaciones muy complicadas en Rumichaca, familias que no alcanzaron a llegar a la frontera antes de que esto empezara a ser efectivo, porque sus buses se vararon o porque simplemente el proceso migratorio se les demoró y quedaron familias fracturadas. Ecuador es un país eminentemente un país de tránsito. Realmente Perú, que es el segundo en recepción migratoria después de Colombia, es un país que sí tiene una vocación de permanencia, igualmente Chile. Pero de todas maneras, comparado con lo que está recibiendo Colombia, pues estamos hablando de citas diferentes y también de una forma de afrontar la migración de una forma diferente. Es diferente cuando hay que pasar 2 países o 3 países para llegar al destino final. Ahí hay muchos filtros, hay muchas personas que se quedan por el camino. Igualmente, Colombia tiene que de alguna otra forma ser el primero en temas de asistencia humanitaria, tiene que incluso ser como el que tiene que diagnosticar el estado de la migración venezolana ante la falta de recursos y la falta de posibilidades de que ese diagnóstico provenga de Venezuela. Entonces creo que Colombia tiene un papel muy retador,
un papel que incluso que tiene que liderar una diplomacia para la migración, justamente para que medidas unilaterales como estas no se estén replicando y Colombia se quede solo en afrontar este fenómeno de migración. Seguro. Brevemente, María Clara, para terminar, un último concepto. ¿Van a seguir saliendo venezolanos de Venezuela? ¿Va a seguir el éxodo? Evidentemente, justamente hace un mes salió el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Venezuela y habla de todos estos factores de exclusión migratoria, temas de violación de derecho a la alimentación, violación de derecho a la salud, falta de atención prenatal y postnatal para mujeres, deterioro de sistemas básicos de servicios públicos, violencia generalizada, inseguridad, deterioro del sistema educativo, y todos estos son problemas estructurales. Es decir, no debemos confundir con que caiga el gobierno Maduro, que sabemos que este año nos ha enseñado justamente que este gobierno está más fuerte de lo que se creía, pero aún así, muchas personas todavía siguen pensando que el regreso a la democracia se va a ver de alguna otra forma o va a tener unos efectos inmediatos en que la migración deje de salir. Venezuela hoy tiene unas condiciones estructurales que hacen que sea un país expulsor de migración. Entonces, independientemente en lo que derive el tema político económico en Venezuela, la migración va a aumentar, no solamente a Colombia, sino a la región. Entre más violencia, más represión y más desabastecimiento, esta migración va a seguir aumentando en condiciones cada vez más precarias, como lo hemos visto en los últimos años. María Clara Roballo, internacionalista, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, muchas gracias por acompañarnos hoy y compartirnos los conceptos que se trabajan desde el observatorio a esta hora. Muchas gracias. 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 Hablando de las reacciones